¿Por qué importa la política? Porque la política es un instrumento que tienen las masas, que les llega por un proceso de su propia conciencia para comprender el mundo que hay que transformar. ¡Compañeros! La representación de Cuba ante esta asamblea. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Hoy concluye un año difícil para nuestro país. El Militante, un podcast que repasa el pensamiento político de John William Cook. Capítulo 1. Nacional y popular. Para presentar a un gigante como John William Cook, nada mejor que lo haga otro gigante, como don Arturo Jauretche, a través de uno de sus pensamientos consignas de empuje militante que siempre alumbran el camino del pueblo en la senda de la liberación nacional. Desde la aparición de Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, se sintetiza una idea moderna de lo nacional y popular como programa ideológico, donde se ordena la idea de la nación es el pueblo y donde está la nación está el pueblo. Esto significaba el ingreso de los sectores populares a la política, el desarrollo industrial como política soberana y un quiebre con el imperialismo británico. El primer Cook forma su base de pensamiento en la unión de las agitadas aguas del federalismo, el radicalismo y una concepción nacional ligada a la revolución social con eje en una integración latinoamericana. El historiador Hernán Brienza nos da su punto de vista sobre el nacionalismo argentino de principios del siglo XX y la forma en la que Cook se vincula con el nacionalismo popular y el nacionalismo socialista, que tiene como figura preponderante a Manuel Ugarte. Lo que sí es cierto que su padre, que había sido un militante irigoyenista, participaba de las ideas de este grupo de Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, que tenía al interior a hombres como Jauretche, como Melo Mansi, como Scalabrini Ortiz, como Del Mazo, como Ortiz Pereira y tantos otros, ¿no? Bueno, ese grupo de Forja es... en mi opinión, es un desprendimiento del pensamiento nacionalista de principios del siglo XX, que tiene 3 o 4 características, que son, o 3 o 4 ramas, que es el nacionalismo tradicionalista más ligado a lo católico, el nacionalismo aristocrático más ligado a lo que es la Liga Patriótica y la derecha conservadora, o un nacionalismo de corte espiritualista y aristocrático, un nacionalismo republicano que se va a entroncar con el pensamiento de Ricardo Rojas y de Diego Molinari, que son personajes cercanos al radicalismo, y que Molinari va a entrar al peronismo y Rojas se va a quedar en el umbral, va a ser un antiperonista. Y después una cuarta rama, que es la rama del nacionalismo popular, que tiene, yo diría, lo denomino popular, pero uno podría decir un nacionalismo socialista, digo, que tiene como figura eje a Manuel Ugarte, y que entre las últimas 2 grandes ramas, que son la rama republicana o radical y la rama de Ugarte, allí se posiciona un poco Forja en la mitad de esos dos esquemas. El pensamiento ugartiano es un pensamiento muy forjista, y además es forjador, es previo a Forja, es de la década del 10, y que está trabajando ideas como la patria grande, como el nacionalismo industrial, como la cuestión de cambiar la matriz productiva del país, que no era solamente una idea del nacionalismo, sino que también la propia élite dominante lo está pensando a través de intelectuales como Alejandro Bunge, por ejemplo. Y en ese debate de ideas
respecto al nacionalismo y el Estado-Nación y qué es la nación, Forja se presenta como una de las análisis posibles de esa nación, y es el propio Jauretche que define: la nación es el pueblo, y donde está el pueblo está la nación. Por eso Forja lo que tiene es un nacionalismo popular, define lo nacional a través de ese colectivo que llaman pueblo, ¿no? Por supuesto, se ha discutido mucho sobre lo que es el pueblo y sobre lo que fue el pueblo en el siglo XX. En la década del 30 ese pueblo está pensado como un pueblo politizado, como un pueblo con voluntad, con un pueblo que tiene una entidad política, ¿no? Que en el caso de Forja es una entidad radical iguigoyenista, pero que después, con el paso del tiempo, se va a convertir en el famoso pueblo peronista, ¿no? Si uno tuviera que caracterizar las ideas de Forja, uno tendría que pensarla en una ampliación de la República Democrática, con ingreso de los sectores populares a la política, una matriz de producción industrialista en base a rubros claves como el petróleo, como la siderurgia, como el desarrollo industrial, y una política exterior basada en el descolonialismo de las políticas exteriores argentinas, y un quiebre en la dependencia con el Imperio Británico, ¿no? Un quiebre con el Imperio Británico que ya estaba produciéndose de hecho, porque Gran Bretaña había salido muy mal herida de la Primera Guerra Mundial, y va a ser una de las, no digo derrotadas, pero sí de las más perjudicadas por la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, en el forjismo, el padre de John William Cook y un primer John William Cook se enmarcan en esa primera etapa cookiana, que es la etapa, yo diría, irigoyenista y revisionista, ¿no? Donde los Cook hacen un fuerte trabajo de pensar la Argentina desde ese lugar. Gabriel Fernández, periodista y director de la Señal Medios, reflexiona acerca del rol de Cook como integrante de una gestión de gobierno durante el primer peronismo y su ideario nacionalista arraigado en la historia y focalizado en el presente. Bueno, Cook tiene una participación intensa, como bien señalas. Esto hace que esté presente en los distintos debates que se fueron desarrollando. Y en ese sentido, cuando uno observa el trazo conjunto, se encuentra con un fuerte eje nacional popular, en un sentido muy genuino. Es decir, porque uno a veces en una campaña o en una reunión dice nacional popular y queda como que es más o menos, está más o menos bien. Bueno, Cook tenía una definición bastante clara de lo nacional popular, que estaba arraigada en la historia y focalizada en el presente a través de las medidas de gobierno. Él se opuso a los contactos establecidos con Estados Unidos, que en cierto modo tenían la intención de zafar de la ausencia de divisas, algo que conocemos en debate hoy en la Argentina, stop and go, ¿no? Que no era tampoco, digamos, una entrega del gobierno de Juan Domingo Perón, pero limitaba parcialmente la soberanía sobre los recursos naturales. Bueno, él se opuso a eso, y también tuvo en cierto modo, un corcoveo con la política comunicacional existente en el gobierno. Porque la política comunicacional del gobierno peronista, entre otros aspectos, se puede hablar de la política cultural en general, que fue buena y magnífica en términos de base, donde se impulsó la creación de escuelas en concreto, la ampliación de los secundarios, las universidades técnicas, el acceso a la Universidad del Trabajador, bueno, entre otros elementos. Pero fue rígida con respecto a lo que a veces padecemos en el debate, que son las identidades fluctuantes de las masas medias. Y Cook lo demostró de frente, por ejemplo, señalaba
no es imposible llevar adelante una acción en la cual las capas medias se sientan integradas a un debate, sin necesidad de afiliarse, sin necesidad de adherir. Es un periodo bravo en ese sentido. Y ese periodo bravo se circunscribe a las grandes obras económico-sociales, pero al mismo tiempo muchas dificultades para comunicar esas obras. Una historia que parece atravesar el conjunto del peronismo desde entonces hasta el presente, ¿no? En ese sentido, Cook tiene discusiones internas en el movimiento, según cuentan algunas también en contraste con Eva Perón, como sucedió con Discépolo, donde el planteo de Eva es mucho más firme con respecto a los intelectuales y a los pensadores, sin observar, inclusive tuvo también algunos desajustes con Jauretche, sin observar que esos intelectuales y pensadores, como Jauretche, como Cook, como otros compañeros de ese momento, ni hablar de Enrique Santos Discépolo, estaban en condiciones de dar un debate que generara otro clima social. Entonces la sociedad terminó muy fracturada, por supuesto por responsabilidad de los sectores antinacionales y antipopulares. Ahora, no basta con decir que ellos tuvieron la culpa, vos tenés que hacer el intento para lograr capturar la mayor cantidad de fuerza posible. De lo que yo recuerdo del periodo, además de la nacionalización de los diarios, pero no siempre con jefaturas adecuadas a este perfil, es decir, no se trata solo de tener medios, sino que sean buenos los medios, y te diría, y muy buenos, porque además el pensamiento siempre estuvo del lado del peronismo. Vos tenías todo forja y no le diste bolilla, ¿no? A lo sumo lo que se logró después de las discusiones en derredor del gobierno de la provincia de Buenos Aires es que Arturo Jauretche terminara en el Banco Provincia dirigiéndolo, lo cual está muy bien, pero todos sabemos que Jauretche estaba para más, para ser ministro de Cultura, a ver si nos entendemos. Mientras que Radio Nacional, tomemos en cuenta que entonces la televisión era apenas experimental, es decir, el medio masivo era la radio, Radio Nacional tuvo, que yo recuerde, dos espacios. Uno el de Mordisquito, célebre, que ustedes conocen bien, y otro el de Juan José Hernández Arregui sobre filosofía, lo cual está muy bien, pero estamos hablando de todos los nombres de Forja, Scalabrini, Hernández Arregui, es decir, daba para un corpus de pensamiento nacional muy sólido y muy fuerte. ¿Y qué pasa? Y pasa que a Evita y a Perón y los pensadores a veces rompen un poco las pelotas, es decir, están embarcados en una obra de gobierno, lo cual es comprensible, pero vienen estos tipos, ¿no?, a discutir cosas, y a veces hay que operar, y ahí hay una contradicción donde todos tienen algo de razón y hay que superar, ¿no? Hay que superar. Por supuesto, superarla, estoy pensando como todas las cosas, uno lee la historia en tiempo presente, ¿no? Superarla en base a la dinámica del conductor, no superarla en base a la dinámica del pensador. Pero el conductor no puede obviar que dentro de su propia fuerza existen pensamientos muy lúcidos. Y John William Cook era un pensamiento indudablemente lúcido. Por supuesto, a ver, creo que fue una tragedia la muerte prematura de Cook, ¿no?, en el 68. ¿Por qué fue una tragedia? Porque él tenía un enorme prestigio dentro del movimiento nacional y seguramente, como era muy inteligente y muy político, hubiera advertido sobre los riesgos del sectarismo. Es decir, el embudo en el cual se encontró la generación protagónica del primer lustro de los 70, con Cook vivo, hubiera tenido un debate por lo menos, ¿no? Hubiera tenido, fíjense en esto, cuiden aquello, es decir, una voz muy escuchada y muy razonable, que seguramente hubiera influido. En ese sentido, creo que el proceso transformador argentino, con eclosión del 73 al 76, tenía una carta importantísima en Cook y no la pudo aprovechar
por su muerte prematura. Eso creo que también es un elemento a señalar. Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, profundiza la mirada respecto de la concepción nacional ligada a la revolución social como eje rector en la praxis política de John William Cook. Bueno, realmente hablar sobre la figura de Cook es algo muy, muy intenso y muy importante para comprender, digamos, dentro del peronismo lo que nosotros reafirmamos como una línea central, esencial, que es precisamente un movimiento nacional, pero a su vez un movimiento nacional de liberación social. Cook, siendo muy joven, encarna claramente esa idea, y tal vez en su vida podemos dividir en distintos periodos, ¿no? Ese periodo de la Cámara de Diputados, donde tiene algunas intervenciones, algunas posturas muy claras, muy definidas. Nosotros en particular, los gráficos, hemos estudiado mucho todo su planteo en relación con la expropiación de la prensa, donde él hace digamos, un desarrollo que le da fundamento a lo que podía ser, bueno, no solamente sacarle a la oligarquía ese medio antinacional de difusión, sino fundamentalmente una caracterización de cómo es utilizada por los monopolios la comunicación a los efectos de perturbar cualquier proceso de desarrollo nacional y en defensa de los intereses oligárquicos. Y entonces claramente allí dice, la prensa, nosotros estamos con los obreros y la prensa está contra los obreros, nosotros estamos contra la prensa, ¿no? Independientemente de lo que fue la experiencia de la apropiación de la prensa, lo que me parece interesante es un planteo de Cook en ese momento que trasciende todos los tiempos. Si hoy miramos el tema de los medios de comunicación y vamos a lo que fue su intervención en la Cámara de Diputados, veremos la importancia que tiene esa intervención, ¿no? Y él lo pone en términos muy claros de que su concepción nacional va íntimamente ligada a la necesidad de la revolución social, ¿no? Es decir, esta lógica que para nosotros es determinante dentro del movimiento, porque por allí confluían sectores con un fuerte concepto nacional, pero tal vez limitado en el criterio de hasta dónde tiene que llegar la revolución social, ¿no? Que después con el tiempo se verá porque Cook va profundizando su postura en relación con esto. Pero también es importante señalar su concepción latinoamericanista, ¿no? Porque él marca claramente que esa concepción, esa visión latinoamericana se pierde con la derrota de Caseros, ¿no? Él levanta, digamos, la línea San Martín, Bolívar, Artigas, hasta Rosa, Moreno, inclusive hasta Rosa, pero a partir de allí él reconoce claramente que ese pensamiento latinoamericano, ese criterio de liberación nacional, pero a su vez integración latinoamericana, se va perdiendo a partir de la derrota de Caseros. Esto me parece algo muy importante, porque esa visión dentro de un peronismo que está transformando el país es absolutamente clave para el análisis que podemos hacer de cuáles fueron las limitaciones de ese proceso revolucionario peronista cuando es derrocado en el 55, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que también va ligado a otra característica de Cook que hay que resaltar, que es su incondicional lealtad al proceso revolucionario peronista. Y allí va su crítica a lo que entiende que es un componente del movimiento, que es el componente de la burocracia, es decir, donde reconoce la existencia de la burocracia, reconoce hasta cierto punto el rol que juega la democracia en la experiencia peronista, pero indudablemente él marca una línea muy clara entre los burócratas del movimiento y los revolucionarios. Es decir, esto, en cierto modo, es lo que hace que en la amplitud del movimiento y en el criterio de conducción de Perón
él sea de alguna manera marginado a partir del año 52, donde inclusive vamos viviendo algunas dificultades económicas que plantean la necesidad de un acercamiento con Estados Unidos, de la visión de Perón, o por lo menos la no confrontación abierta con Estados Unidos, como había sido desde sus inicios con el tema Braden-Perón, y Cook es un poco crítico de ello, y su expresión más alta tal vez es cuando hace la crítica a los frustrados después por el golpe de contratos con la California por el tema del petróleo. No es que él plantea un rechazo a la inversión extranjera, sino que entiende que en esos contratos había demasiadas concesiones que llevaban a que una necesidad que tenía de inversiones Argentina para dejar de importar, otra cuestión que nos trae el presente, ¿no? De alguna manera en el pensamiento de Cook, es necesitamos inversiones, por ahí necesitamos esas inversiones extranjeras, pero las condiciones las ponemos nosotros, no las pone la multinacional que viene a invertir. Y en esos contratos él era crítico, digo, porque a veces pareciera ser como se lo lleva a un punto de que Cook rechazaba toda intervención de capital extranjero. No, rechazaba los beneficios, las condiciones que quisiera imponer una multinacional, porque eso nos llevaba a una situación de colonización, es decir, la visión de decir, bueno, no para el desarrollo nacional, sino para el beneficio de una multinacional, que es un poco el gran debate que se da hoy en Argentina con respecto a los recursos naturales, la apertura que hacemos en la minería, bueno, en la cuestión de exportación de cereales y todo lo demás, que nos hace prácticamente un país absolutamente dependiente. Hasta aquí un repaso por la etapa de gestación del pensamiento político del militante, donde lo nacional no puede estar separado de la revolución social. Es decir, la nación es el pueblo, y donde está la nación está el pueblo, que es el único capaz de realizar la justicia social plena y efectiva. El Militante es una producción conjunta entre la Asociación Civil Tinta Sur y la Fábrica de Comunicación y Producción Periodística. Idea, producción y edición, Luciano Ifram y Nicolás Ferrera.